Martes 10 de marzo, año 2020, está en el aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Gracias por la amabilidad de la compañía. Bueno, dicen que no hay plazo que no se venza y justamente en el día de hoy los partidos políticos que no lo han hecho deberán completar su boleta electoral, porque hay un plazo fatal que la Junta Central Electoral se negó a prorrogar una vez más. Habría que hacer realmente la lista de los plazos que se han prorrogado a petición de las organizaciones políticas, que a pesar de las disposiciones legales y de las resoluciones de la Junta Central Electoral, han tenido dificultades para acogerse a los mismos. Todavía hoy, los partidos políticos han estado deseando una postergación del plazo para completar las boletas. Así de difícil ha sido para los partidos políticos, sobre todo para algunos partidos políticos, el manejo de este tema. Siempre que se trata de candidaturas, de aspiraciones, de expectativas de dirigentes, eso siempre se torna de manejo complicado. Pero hoy definitivamente vence ese plazo, la Junta no lo prorrogó y los partidos políticos tendrán que despejar algunas incógnitas que ya la gente quiere definitivamente que sean despejadas. El caso de quién acompañará a los aspirantes a la presidencia en la boleta electoral. El PLD ya tiene su candidata a la vice, doña Margarita Cedeño de Fernández, que por cierto yo creo que la decisión del Partido de la Liberación Dominicana fue una decisión inteligente. Mucha gente le atribuyó la escogencia de doña Margarita hace ya una semana y tanto a la coyuntura que estaba viviendo el país, pero yo entiendo que además de esta cuestión que pudo haber tenido algún tipo de peso en la decisión, pero creo que fue importante porque el PLD puede en las municipales, en estas municipales que van a ser el próximo domingo, cosechar los frutos de esa escogencia. A mí me parece que indiscutiblemente doña Margarita es una figura fresca de la política dominicana, su figura cae bien, no tiene tasa de rechazo, la gente les reconoce el trabajo que ha realizado y por tanto es una candidata que indiscutiblemente suma. Y entonces el PLD la ha aprovechado para estas elecciones municipales, aprovechar su figura para de alguna manera darle algún espaldarazo a los candidatos en distintos municipios del país y para sumarle a la organización, al partido como tal. Probablemente otros aspirantes, otros acompañantes en boletas electorales no tendrán el tiempo suficiente como para hacer sus aportes si estuvieran precisamente en la condición de hacerlo. Pero bueno, el Partido de la Liberación Dominicana ya hizo su escogencia. Hay mucha expectativa con respecto a quién acompañará al señor Luis Abinader Corona. Especulaciones sobran, mucha gente manejando nombres. Desde luego que ahí hay pues todo tipo de cosas, incluyendo esfuerzo de gente que quiere sonar,
pero indiscutiblemente que los medios han manejado, probablemente con suficiente conocimiento de causa, algunos nombres que estarían siendo barajados. No voy a entrar en ese tipo de cosas porque no tiene sentido. Ya dentro de pocas horas el país conocerá realmente de la decisión de Luis Abinader, también la decisión en ese sentido de otros candidatos, como el caso del doctor Leonel Fernández y de Guillermo Moreno, que son los demás aspirantes que faltan. También el PDI tiene un candidato a la presidencia, hay rumores con respecto a eso, pero bueno, esa es una cuestión que será despejada. Y también se despejará algo que muchos analistas y dirigentes políticos han estado manejando como una posibilidad, como algo que pudiera tener alguna gravitación en este proceso que estamos viviendo, y es el rol que podría jugar el actual alcalde del Distrito Nacional, el señor David Collado, que pues se le ha considerado como un posible acompañante en la boleta de Luis Abinader. También se ha hablado de la posibilidad de una candidatura independiente, pero eso tendrá que ser decidido precisamente en el día de hoy. Vamos definitivamente a saber qué es lo que hay con respecto a esto. El diálogo continúa en el día de hoy en el marco del Consejo Económico y Social. Nosotros dijimos cuando se estaba discutiendo la iniciativa de iniciar conversaciones utilizando como herramienta el Consejo Económico y Social, que hubo una objeción a esa posibilidad. Cuando se estaba considerando, nosotros dijimos, en realidad, lo único que falta es, o no lo único que falta, sino en principio los acuerdos fundamentales, los acuerdos sobre temas importantes ya se habían adoptado. Ya los partidos políticos en las discusiones dentro de la Junta Central Electoral habían consensuado una serie de medidas que la Junta Central Electoral ponderó como sugerencias aceptables, viables y que podían ayudar a restablecer, a fortalecer la confianza en el organismo electoral. Nosotros aquí en su momento enumeramos esas sugerencias que se habían hecho, que hizo fundamentalmente la oposición, que no tuvo ningún tipo de objeción por parte del Partido de la Liberación Dominicana, y por eso nosotros dijimos que el éxito del diálogo estaba garantizado, que faltaban algunos detalles, no estoy restándole importancia a las cosas que quedan pendientes, y estamos hablando del tema del procurador electoral y de la reestructuración de las juntas municipales. Con respecto a este último tema, en principio ya hay un entendimiento, y es que en los casos en que proceda, en que tenga algún tipo de fundamento, algunas incompatibilidades que está alegando la oposición, refiriéndose a personas que tienen puestos ahí en las juntas municipales y que al mismo tiempo tienen algún tipo de nexo o parentesco con funcionarios del gobierno, que esas sean situaciones que se ventilen y que se le busque una solución. En principio hay realmente un acuerdo en ese sentido y por tanto eso no representa mayor problema. La gran discusión se está llevando a cabo con respecto a la figura del procurador.
del procurador electoral. Hay una sugerencia de la oposición de que se designe ahí a lo comentábamos ayer, a la actual procuradora fiscal de Corte de Apelación, Jenny Berenice. Ella misma ha declinado y yo creo que realmente no procedía a esa sugerencia por razones distintas. Yo creo que tiene sentido lo que plantea el Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a la necesidad de llegar a acuerdos sin violentar la ley. Porque si nosotros realmente estamos hablando de legalidad, y eso ha estado permanentemente en el discurso de ciertos sectores políticos que hablan de eso, de legalidad y de respeto a las instituciones, no puede haber respeto a las instituciones si nos apartamos de la legalidad. Por tanto, un norte para llegar a acuerdos en este diálogo tiene que ser precisamente las disposiciones legales y constitucionales. Si nos apartamos de eso, nos estamos alejando de la legalidad y eso es realmente peligroso, sumamente peligroso. A mí me sorprende cómo es que hay gente que habla de constitución, que invoca preceptos legales permanentemente y que a la hora de hacer sugerencias, entonces tienden a ignorar lo que la ley dispone. Y es una de las cosas que ha estado en el discurso de la oposición y que se ha servido como exigencia a la Junta Central Electoral. Y nosotros hemos dicho siempre aquí, a la Junta Central Electoral usted no le puede exigir lo que la ley no manda y pretender colocar a ese organismo responsable de la organización de las elecciones entre la espada y la pared con exigencias de ese tipo y acusándola de actuar a favor del gobierno porque la Junta sencillamente se niega a darle cumplimiento a algo que no tiene asidero legal. Y pusimos como ejemplo la exigencia de que un funcionario no pueda ir a un medio de comunicación, que en su momento se llegó a hacer. ¿Cómo la Junta puede realmente darle curso a una demanda de ese tipo cuando eso no está en ninguna ley? Y entonces yo creo que, reitero, el cumplimiento de la ley es una cuestión fundamental. Por eso el acuerdo debería viabilizar, tomar en cuenta inquietudes, eso es legítimo, planteadas por la oposición con respecto a la designación de una figura importante como esta, pero sin menoscabar lo que son las competencias de quienes están realmente facultados por la ley para hacer la designación. Que yo creo que eso no puede, nosotros no nos manejamos como otros países en donde hay que estar permanentemente buscándole un bajadero legal a situaciones creadas de hecho. No podemos caer en esa situación porque desde que nosotros nos apartemos de la ley, cualquier cosa puede ocurrir. Esa es la verdad. Entonces, ocurre que, bueno, a mí se me hace que la señora Jenny Berenice realmente, por una serie de cosas, no solo lo que ella alega, porque ella ha dicho claramente que hay un problema de legalidad y que una designación de ella no se puede producir al margen de lo que establece la ley. Ella misma lo está diciendo. Ella misma le está diciendo a quienes la favorecen para que sea la que ocupe el puesto, le está diciendo, cuidadito que ustedes se están apartando de lo que dicen las leyes. Pero además de eso ella dice que hay un problema de tipo legal, una iniciativa que ella ha tenido a bien suscribir, que es un recurso contra la decisión del Consejo del Ministerio Público para la escogencia de los que sustituirían a representantes del Ministerio Público que ya agotaron el plazo para el cual
fueron designados en distintas posiciones y ella, conjuntamente con otros magistrados, con otros abogados, ha entendido que ese proceso no es conveniente y contraviene una serie de preceptos legales, y ahí hay un recurso que se ha tramitado por ante el Tribunal Superior Administrativo. Y bueno, desde luego yo creo que ella tiene razón cuando dice que son cosas que no, que por esa razón, pues se le hace difícil atender, acoger esa sugerencia. Pero además de eso, yo creo que Jenny Berenice hizo pronunciamientos últimamente que la descalifican para ocupar esa posición. Porque recuerden que ella dijo, publicó en un tweet que ella estaba siendo vigilada, que estaba siendo espiada. Y luego ella tiene unos sentimientos y unas posiciones ahí que la colocan en una situación que realmente no la convierten en una persona que no es la ideal para ocupar esa posición. Esa es la verdad. Entonces creo que lo correcto es la escogencia de una terna. No quiere decir que no se tome en consideración cualquier sugerencia para la conformación de esa terna, pero yo creo que hay en el Ministerio Público gente con credibilidad, con la suficiente solvencia moral y la capacidad para desempeñar dignamente esa posición. Pues bueno, esas son las dos cosas que todavía están pendientes. Yo espero que haya una tercera, que sería una declaratoria de los partidos políticos, un compromiso de acatar los resultados de las elecciones. Porque si realmente, como ha dicho Orlando Jorge Mera, él dijo en el día de hoy que la resolución de la Junta Central Electoral sobre la presencia de los veedores rodea de confianza el problema, el proceso electoral. Si hay realmente ya está restablecida como se ha estado diciendo, la confianza en la Junta, pues entonces deberíamos establecer el compromiso de respetar sus resultados, y pienso que eso indiscutiblemente pues bajaría al mínimo las tensiones y ayudaría muchísimo a que pudiéramos celebrar unos comicios en perfecta calma. ¿Qué es lo que hasta ahora mismo se ha acordado? Ustedes recuerdan, nosotros hicimos aquí el inventario de lo que se decidió inmediatamente después de la suspensión de las elecciones, en el marco de las discusiones en la Junta Central Electoral con la participación de todos los partidos. Bueno, se acordó en su momento que las boletas se reimprimieran, que se incineraran las viejas, que se hiciera un rediseño. Eso se hizo, las boletas ya están impresas, se están distribuyendo, un asunto resuelto. Que la OEA hiciera una investigación para establecer responsabilidades con respecto a lo que ocurrió en las pasadas elecciones y que fueron las razones por las cuales hubo que suspender el proceso. Eso se hizo, se designó, se llegó a un acuerdo con la OEA, se firmó un entendimiento. La Organización de Estados Americanos comenzó a trabajar en eso y esperamos entonces que pueda producir algún tipo de resultado ese trabajo en los próximos días. También el acompañamiento del AIFES y de UNIOR a la Junta Central Electoral, la designación de veedores tanto en el centro de cómputo como en la dirección de elecciones. Eso todo eso se aprobó antes de ir a este diálogo. Lo que se ha hecho es que se ha refrendado y la Junta Central Electoral ya formalmente, mediante una resolución, ha acogido esa sugerencia.
también que se grabe el escrutinio, el conteo, el proceso de conteo de los votos, y que haya allí una especie de veeduría, que a mí esa decisión me extraña como hay otras que no es que yo diga que no tienen sentido, porque todo lo que pueda redundar a favor de transparencia es bienvenido, siempre y cuando naturalmente no provoque algún tipo de perturbación. Habrá que contemplar algún tipo de reglamento para regular, por ejemplo, esas veedurías en direcciones de la Junta que son sensibles y en donde se hace un trabajo cargado de muchas tensiones el día de las votaciones, sobre todo en determinados momentos, cuando hay transmisión, recepción de data y ese tipo de cosas, para no perturbar el trabajo normal. Imagínense ustedes un montón de gente, de delegados ahí dando vueltas y mirando y observando y preguntando cosas. Eso tiene que ser sometido a una regulación de forma tal que eso no interfiera con el normal desenvolvimiento de las actividades allí. Bueno, también decía, se aprobó la grabación del escrutinio. Eso es una decisión un poco curiosa porque resulta que en ese proceso los partidos políticos tienen delegados. Los partidos políticos tienen un delegado en cada mesa electoral y el proceso de conteo de los votos, en ese proceso participan los delegados. Los delegados están ahí presentes y observan cómo es que se hace cada cosa. Aquí se han dicho se han hecho muchas denuncias de asuntos que supuestamente ocurren en ese proceso, pero nada se hace sin la anuencia, sin la participación de los delegados, de los distintos partidos políticos. Luego hay partidos políticos que pareciera como que no confían del todo en sus delegados. Y se ha dicho que al final como que hay componendas para beneficiar sin desconocer realmente la intención de favorecer a un partido político determinado, pero sí algunas candidaturas se han sacrificado por acuerdos hechos supuestamente entre delegados, representantes de distintos partidos políticos ahí, y entonces está el asunto de que acta mata voto y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que nunca en los últimos, por lo menos en los últimos procesos que hemos tenido aquí, tanto las elecciones presidenciales pasadas como en este proceso de primaria que organizó la Junta Central Electoral, no hubo una sola mesa impugnada. Una sola mesa no hubo impugnada. Entonces, de todos modos, los partidos han querido tener ahí unos veedores y además de eso también grabar el proceso, de forma tal que si fuera necesario, entonces se pudiera apelar, se pudiera revisar esas grabaciones. Hay algo que en lo que ha estado trabajando la Junta Central Electoral. Yo he sido testigo de eso porque hace un ratito antes de comenzar el programa recibí una llamada de una persona que se identificó como miembro, como trabajador, empleado de la Junta Central Electoral, y era para ponerme en conocimiento el cambio de lugar del colegio en el que me toca votar. Yo conté mi experiencia en ese sentido, a propósito de lo que se ha estado hablando, porque se dijo como que habían más de 400,000 dislocados. Y recuerdo que hubo un político conocido que dijo que ese iba a ser el siguiente grave problema, grueso problema que se iba a presentar aquí. Más de 400,000 dislocados y que eso iba a ser realmente, se iba a convertir en un verdadero obstáculo para la celebración de elecciones. Eso se llegó a decir. El Partido de la Liberación Dominicana no fue tan maximalista y expresó su preocupación con respecto al problema que la Junta sí había comunicado y los partidos políticos tenían la información. No es que había dislocación de votantes,
sino cambios en la dirección de colegios electorales enteros, con todos sus miembros, que fue el caso, yo lo conté aquí, mi experiencia personal, porque yo voto en una escuela que se llama Fray Ramón Pané, y cuando fui a votar me encontré con que la mesa no estaba ahí, nadie me había avisado, la mesa no estaba ahí, pero había un letrero en la entrada que decía que ese recinto electoral había sido cambiado para el edificio del frente, que era el INTEC, porque Fray Ramón Pané, esa escuela está ahí mismo, frente a INTEC. Y entonces eso para mí no representó mayor dificultad, porque incluso había hasta una flecha señalándome hacia dónde yo tenía que dirigirme, o teníamos que dirigirnos los que figurábamos en determinadas mesas electorales cuyos números aparecían ahí en ese letrero. Y yo creo que eso funcionó porque yo llegué a mi mesa electoral y mi mesa electoral estaba repleta de gente. Yo estoy hablando de la primaria y estoy hablando también de las elecciones fracasadas municipales. Quiere decir que la gente encontró el lugar donde le correspondía ir a votar, en ambos casos. Y yo lo que entiendo, y es la explicación que ha estado dando la Junta, que los cambios que se hicieron son cambios más o menos parecidos, que no trastornan, que no le impiden al votante ubicar su mesa electoral para ejercer el derecho al voto. Por tanto, eso no representa mayor problema. De todos modos, hubo sugerencia en el sentido de que la Junta Central Electoral contactara personalmente a cada votante de esos 400,000 para informarle dónde le correspondía ejercer el voto, que fue lo que hicieron conmigo hoy en la mañana. Me llamaron para decirme, mire, usted va a votar en estas elecciones, va a votar en INTEC. Digo, sí, yo ya estaba al corriente porque allí fue donde yo voté las dos veces, en las primarias y en estas municipales que fueron suspendidas un poco después de que ya yo había votado. Bueno, pues así es como andan las cosas. Hay, reitero, entendimiento entre los partidos políticos en la cuestión fundamental. Creo que ayer decíamos que por el ambiente que se respiraba, creíamos que se iba a lograr, porque en lo fundamental, creo que en lo fundamental los partidos políticos están de acuerdo en hacer una designación de un personaje que resulte de la confianza de los actores políticos. Me estoy refiriendo a la designación del responsable, del procurador especializado en delitos electorales. Pero naturalmente creo que es una posición razonable, y eso hay que entenderlo, que no se puede uno saltar la legalidad. No se puede saltar la legalidad, eso es peligroso. Y eso es un argumento muy poderoso. Ese es un argumento muy poderoso y hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse de eso. Un político bien, un político responsable, un político con capacidad realmente capaz de entender su rol, tiene que saber que la legalidad está ante todo. La legalidad ante todo. Bueno, vamos a hacer una pausa que nos están pidiendo y entonces volvemos con otros temas importantes. Los partidos políticos que denunciaron el proceso, que presentaron inquietudes con respecto a la transparencia en el manejo de los asuntos relativos a la organización de las elecciones, ahora se enfrentan a la realidad de tener que motivar a su gente
para que acudan a votar. Para que acudan a votar. Eso había realmente que visualizarlo, porque en definitiva no había otra salida que no fuera la celebración de elecciones. No había otra salida. La salida era precisamente lo que establecen la Constitución y las leyes que prevén la realización de elecciones en el caso de la suspensión en un plazo no mayor de 30 días a partir del momento de la suspensión. Y eso era lo que había conforme a lo que mandan la Constitución y las leyes. La Constitución que prevé la separación de las elecciones. Ahí no había ningún tipo de... Había que necesariamente ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo tenía que conducir a lo que ha conducido, que es precisamente a despejar algunas dudas. Yo digo que si hubiésemos tenido actitudes constructivas desde el principio, probablemente esos acuerdos lo hubiésemos adoptado antes de el fracaso de las elecciones. No ocurrió así, pero bueno, nos estamos poniendo de acuerdo. Y entonces, una vez despejadas esas dudas, pues lo que corresponde es el llamado a la gente a que vaya y vote. Entonces, lo de la indignación y lo de la actitud levantisca de algunos grupos que han estado cuestionando y que todavía demandan una investigación. Bueno, pero la investigación demandan que se establezca responsabilidad, pero para establecer responsabilidad hay que hacer la investigación y eso está en manos de una entidad independiente a la Junta Central Electoral. Y entonces lo que hay es que dar tiempo para que esa labor arroje resultados. Y eso probablemente no va a ocurrir antes del domingo. Casi con toda seguridad no va a ocurrir antes del domingo. Ahora, ¿qué otro efecto tiene todo esto? Y es que, bueno, definitivamente ese discurso alarmista, ese discurso en contra de la Junta Central Electoral, de acusaciones permanentes, eso hay que echarlo a un lado. Eso hay que echarlo a un lado. Por tanto, el discurso, las quejas que han sido parte del discurso de ciertos sectores políticos, eso habrá que sustituirlo con otro tipo de sugerencias. Entonces hay grupos políticos que no tienen otra cosa que decir que no sea quejarse y acusar. Y todo este problema que se ha suscitado en torno a la organización de las elecciones le dio principalía a gente que ha tenido problemas para construir un discurso y participar y asegurarse por esa vía un buen desempeño político electoral. Superado ese problema, entonces viene la otra cuestión. Y entonces usted ve cómo hay grupos que hacen crisis de ausencia porque definitivamente a lo único que tenían que echarle mano era precisamente a esas quejas sobre la organización de las elecciones. Eso usted verá que será, espero yo que nosotros salgamos bien de estas elecciones. Hay un riesgo en todo esto, que yo creo que exige un mayor nivel de responsabilidad por parte de los partidos políticos. Mayor nivel de responsabilidad. Y es que mucha gente de los que van a estar cumpliendo esas labores para las cuales se les ha abierto las puertas como veedores, gente de organismos supuestamente independientes, de representantes de la sociedad civil, pues son grupos que tienen, de alguna manera, han estado influenciados por la sociedad política. Luego, ahí hay también un mecanismo que puede operar como factor contrario a la organización de las elecciones.
que pueden tener el efecto, ponen en manos de algunos grupos, de grupos participantes de todo este proceso, una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. Luego, uno lo que espera es que los partidos políticos definitivamente, pues, decidan actuar, valga la repetición de la palabra, responsablemente. Responsablemente. Y ahí, bueno, pues, yo digo que hay un elemento que no opera para bien en todo esto. ¿Y cuál es? La demora en el ofrecimiento, en la publicación de los resultados. Es un proceso, la propia Junta lo ha dicho, los resultados no los vamos a conocer inmediatamente. Eso va a demorar porque es complicado el asunto del escrutinio y además de eso es también complicada la transmisión de data. O sea, no es lo mismo que con el voto electrónico, con el voto automatizado. No es lo mismo. Esto es más lento y por tanto demoraremos un tiempo en conocer los resultados y eso se presta para muchas cosas. Por eso es que aquí se requiere de gran madurez y responsabilidad de los actores políticos. Responsabilidad. Y entonces eso se presta para muchas cosas. Se presta para muchas cosas. Y uno no quisiera que gente irresponsable pues pueda realmente manchar el proceso. A propósito de eso hay una denuncia. Cuando yo oigo estas cosas, yo me espanto y digo, caramba, pero ¿cómo es que nosotros manejamos algunos asuntos ahí con tanta ligereza? Hay un señor, Kennedy Vargas, coordinador del PRM, eso es en una provincia, eso es en el interior. Dice una información, la dirección del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Independencia denunció que el Partido de la Liberación Dominicana orquesta un plan coordinado con el Ministerio Público para apresar a sus miembros antes de las elecciones extraordinarias del domingo e impedir que puedan realizar su trabajo. Eso aquí nunca se ha hecho. Aquí nunca se ha hecho. Yo no creo que en una mente sana pueda prosperar una idea tan descabellada como esa, de salir con el respaldo del Ministerio Público a apresar opositores para que no voten. Nunca aquí se ha visto eso en las últimas décadas. O sea, aquí realmente hemos tenido dificultades, pero no de ese tipo. No de ese tipo. Aquí la gente va a votar tranquilamente sin que se le impida ejercer su derecho. Eso es lo que ha acontecido aquí. Y entonces ese tipo de denuncias sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de prueba, eso lo único que hace es que siembra desconcierto. Y se supone que estamos en un diálogo precisamente para evitar esas cosas. Entonces hay que actuar, yo creo que con responsabilidad. Bueno, el problema del coronavirus, definitivamente el mundo está medio loco. Yo no estoy como entendiendo mucho todo esto, les confieso, honestamente no entiendo. Desde el principio yo vi que íbamos en un camino peligroso. Y esto lo estoy diciendo yo, asuman esto que estoy diciendo como una opinión de un individuo que no es un especialista en esto, porque yo no vengo aquí a privar en que sé de esto. Simple y llanamente estoy opinando como un ciudadano que observa cómo es que se han manejado situaciones como esta y hacia dónde es que conducen ciertos manejos. Y todas las cosas que se dicen, lo que hablan los especialistas, uno lee todo eso, pondera y entonces expresa su opinión. Y la verdad es que yo me puse a pensar, digo, caramba, si
China cerró y a China la presionaron para eso. Si China cerró varias ciudades y aisló varias provincias, incluyendo una provincia en donde una sola ciudad tenía 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes, más o menos la población que tiene República Dominicana. Entonces, ¿qué va a hacer República Dominicana si eso llega aquí? ¿Vamos a cerrar el país? Yo me preguntaba, porque China es un coloso, un gigante de 1.300, 1.400 millones de seres humanos, la segunda economía del mundo, con un sistema de salud que es un sistema de salud del primer mundo y con muchos recursos. República Dominicana ha ido construyendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, una economía. Miren el caso, por ejemplo, del turismo, todo lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina, que le ha dedicado especial atención al desarrollo del turismo, porque se dio cuenta de que había ahí un tremendo potencial y que usted, desarrollando el turismo, podía al mismo tiempo exportar sin tener que sacar productos fuera de su frontera, bienes y servicios, y tener ahí unos ingresos importantes en dólares. Y el éxito de todo eso lo hemos visto. Hemos visto cómo la cantidad de visitantes se ha multiplicado. No teníamos el turismo de crucero hasta hace poquito y logramos, gracias a la preocupación, a las iniciativas de las autoridades, desarrollar eso. Y ha habido también un esfuerzo encaminado a garantizar que el país esté conectado. Nosotros vivimos en una isla que compartimos con Haití. Y entonces tú tienes que garantizar que el país, un país que tiene como uno de sus actividades fundamentales el turismo, que esté bien conectado. Y entonces ha habido que hacer acuerdos con líneas aéreas y aplicar una política en ese sentido. Esto no ha sido algo que se ha producido por desarrollo espontáneo. Ahí hay un trabajo en todo esto. Y entonces ha habido una inversión que ha venido a República Dominicana precisamente aprovechando las facilidades, el clima de inversión que hemos tenido aquí, el interés realmente del gobierno de desarrollar el turismo y todo el apoyo que se da con la construcción de obras de infraestructura para asegurar precisamente el éxito de esa industria. Todo eso ha sido un esfuerzo tremendo y muchos han confiado en República Dominicana, han invertido aquí su dinero. Y entonces de repente vamos a cerrar eso, o por lo menos el manejo que le hemos estado dando a este problema conduce a eso, porque olvídense, como dicen los especialistas, eso viene por ahí. Pero no solo eso, sino todo lo que está relacionado, todo lo que ese malestar que afecta a las actividades normales, un montón de actividades que se han estado suspendiendo en todo el mundo. Ahí ustedes ven los vuelos charter ya comenzaron a cancelarse. Bueno, Italia se cerró, un país con, qué sé yo, ¿cuántos millones de habitantes que tiene Italia? Creo que son como 60, algo así, 60 millones de habitantes, se cerró. Ellos mismos se declararon en cierre. Y entonces para usted ir de una ciudad a otra tiene que tener un permiso. Y bueno, ese es un verdadero problema. Según un especialista que nosotros citamos ayer, todo en procura, porque él dice que no hay forma de evitar que esto se extienda, pero que sí podemos ralentizar el proceso de contagio. Y cuando usted ralentiza eso dice un especialista, no soy yo que lo estoy diciendo, usted logra ralentizar eso, usted está logrando que no vayan tantos casos a los hospitales, a las clínicas, a los centros de salud.
y así evitamos el colapso del sistema sanitario. Bueno, eso tiene realmente sentido, pero yo entendía que teníamos que, de alguna manera, proteger las actividades que son las que también garantizan que el sistema de salud funcione. Porque si no hay recursos, si la economía quiebra, ¿cómo vas a mantener el sistema de salud funcionando? ¿Cómo tú le vas a garantizar a la gente la posibilidad de acceder a salud cuando puede perder su empleo? Y el tiempo que lleva usted realmente después reconectar. Yo siempre he dicho, usted para avanzar necesita hacer un esfuerzo extraordinario. Necesita de muchas iniciativas inteligentes para avanzar, a veces poquito a poco. Pero para retroceder, basta con que uno venga y cometa un error. Con un solo error usted puede definitivamente irse a pique. Y entonces realmente yo estoy mirando cómo manejando un problema estamos creando otro que puede ser más grande que el problema en sí, que el problema que estamos tratando de combatir. Con el agravante de que ese otro problema no va a ser muy fácil. Porque déjeme decirle, cuando una empresa quiebra, está quebrando un tremendo esfuerzo, está quebrando un esfuerzo, a veces esfuerzo de años. Y se pierden dinero, se pierden trabajo y se pierden mucho. Y la verdad es que no hay un día que no aparezca un funcionario con unas declaraciones que no te ayudan más que a sembrar pánico, porque se supone que si ya tú aprobaste unos protocolos y tienes unos contactos con los responsables en cada país de garantizar la aplicación de esos protocolos, tú puedes perfectamente, sin dejar de orientar a la gente, porque a la gente hay que decirle que es lo que hay, tú puedes manejar estos asuntos. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Aquí hay unos casos que todavía son locales, no hay casos de contaminación que se hayan generado aquí mismo en nuestro territorio. Estamos hablando de casos que son importados. La letalidad del virus varía de país en país. En el caso, por ejemplo, de Italia, es más severa la enfermedad, más alta la letalidad que en China. Estamos hablando de cerca del 5%, cuando en China estuvo más o menos entre por ahí el 2 y el 3, 2 y pico, 3%, a veces 3 y algo, pero más o menos por ahí se mantuvo. Depende esto de distintos factores. Yo he estado leyendo lo que dicen algunos especialistas porque ando buscando realmente respuesta a un montón de interrogantes que me he estado planteando. Y entonces me encontré con un gran especialista en estos temas, una persona que incluso llegó a advertir el riesgo que había, el riesgo que corría la humanidad por eso que se observaba, porque no es la primera vez que un virus se transfiere de un animal al ser humano. No es la primera vez que un virus muta. Y eso se sabía que podía ocurrir. Y que una serie de cosas que ocurren actualmente en el mundo elevaban el riesgo de que eso ocurriera. Y entonces él dice, en el mundo actualmente se conocen o se tiene información de la existencia de 1.5 millones de virus. 1.5 millones. Y él dice, la humanidad apenas conoce más o menos unos cuantos miles. Pero el resto realmente son virus que no han podido ser estudiados. Y entonces dice él que ahí hay un alto riesgo. Y en vez de usted tener que estar manejando como ahora situaciones de este tipo de emergencia, se supone que la humanidad debió emplearse a fondo en evitar que ocurriera esto que ocurrió. Y para eso, bueno, evitar ciertas prácticas,
ciertas orientaciones a la gente para que el virus que circula en el mundo animal se pudiera transferir a los seres humanos. Bueno, se nos fue el tiempo, nos vemos mañana si Dios lo permite.